Buenas noches, muchas gracias por venir. Este es el ciclo de la Asociación de Editores, EDA. Estamos en la última función del año, así que les agradecemos que estén acá con nosotros. En esta ocasión tenemos una hermosa película cordobesa, Instrucciones para flotar un muerto, y tenemos acá a la montajista de la película, Lucía Torres. Un aplauso para ella. Y al director, Nadim Medina, que lógicamente vamos a poder compartir una charla con ellos, así que después de la proyección de la película, así que la disfruten. Un aplauso, por favor, a Lucía Torres. Que venga la montajista de la película, por favor. Adelante. Nadir, ¿dónde está? Ah, bueno. Okay. No sabía. Ok. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Por la película. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos a Nadir? Como quieres. Ya viene igual. Ay, no. Un aplauso para el director, por favor. Nadir Medina. Bueno, felicitaciones por la película. A vos también te digo. Y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. La idea es que charlemos un poco sobre el proceso de montaje de la película. Voy a arrancar un poco. Ustedes igual después comenten lo que quieran. ¿Cómo te empezaste vos en el proyecto desde el principio, haciendo devoluciones con él del guión? ¿O cómo fue tu primera intervención, digamos? Yo empecé a conocer este proyecto hace muchos años. En realidad casi que lo vine a hacer, se podría decir, porque cuando Nadira empezó a escribir la película, yo trabajaba en la productora El Calefón. Yo fui parte de esa productora 10 años. Y en ese momento Nadira empieza a producir la película y yo trabajamos de una manera que leíamos todos los guiones de los proyectos que llegaban, los comentábamos entre los 5, entonces vi muchas versiones de guión muy iniciales y después yo me fui de la productora, pero entonces, hubo como un proceso posterior al que sí no asistí, y cuando volví a leer esa última versión, me acuerdo que le mandé un mensaje muy emocionada a Nadir porque fue como haber visto crecer mucho ese proyecto en un tiempo, en muchos años, digamos, ¿no? Y eso es como algo, sí, creo que es la primera vez que me pasó, la primera y la única, en donde vi evolucionar, digamos, un guión tanto. Y de alguna manera, Sí, no hay problema. Que de alguna manera tampoco dimensioné en ese momento cuánto de la película estaba depositado, digamos, en que el montaje construyera un montón de cosas. Yo leí ese guión y yo pensé que era una película muy de guión. Y no estaba dimensionando que muchas cosas no se pueden escribir. Sobre todo cuando las películas tratan de construir tanto como un clima, un ambiente, un extrañamiento, es muy difícil escribir eso con palabras. Y creo que eso fue para mí como un gran descubrimiento, cómo se puede, digamos, desde que una sensación a veces es difícil de escribir y que entonces ahí el trabajo del montaje, es como mucho más, es particular, digamos, no sabría cómo definirlo, pero es un trabajo particular, y la película que inicialmente parecía siendo muy de guión, sin quererlo termina siendo muy de montaje, o eso es como yo lo como yo lo sentí. ¿Cuánto tiempo estuviste escribiendo el guión? ¿Cuánto proceso o cuánto tiempo llevó todo este proceso? Y 5 años fue el proceso de guionado. Yo lo empecé a escribir en 2011, fines de 2011 creo, si no me equivoco. Y con una primera versión llego al Calefón, que es la casa productora, en donde Lu era socia en ese momento. Y ellos tenían una forma de trabajar bastante particular, que era media cooperativa, entonces hacían como un panel de los 5 socios a hacer devoluciones de guión, lo cual era bastante particular y bastante intenso, y se trabajó muchísimo el guión. Fue evolucionando y cambiando muchísimo.
terminamos con una versión de rodaje, incluso un guión bastante extenso, tenía casi 110 páginas tenía. Incluso, digamos, el corte de guión tenía casi 2 horas. Y es una película que incluso se filmó muy poco tiempo, son 3 semanas de rodaje solamente la película. Bueno, nada, eso, no sé. Está muy bien. Pero toda esta intención de las sensaciones, ¿era algo que vos desde un comienzo tenías o esto se fue transformando, como universo de estos personajes tan íntimos que tan separados pero después están tan juntos, digamos? No, yo creo que eso estaba como intención desde el guión y como intención también desde lo que queríamos lograr en rodaje, digamos. Había también una sinergia como de mucha charla y muchas intenciones puestas con el director de foto, la directora de arte, la sonidista, digamos. Había desde ya una intención de generar estos climas y que sea una película muy atmosférica. Lo que sí creo que hay una gran diferencia entre la película y el guión es en la cantidad de información, digamos. Por ahí el guión era bastante más explícito, bastante más... Digo, que creo que es un poco un karma que tenemos los guionistas de las escuelas de guión que nos enseñan a que todo tiene que estar en el papel muy claro. Y uno tiende a hacer eso cuando escribe una película, que creo que después cuando lo ve filmado se da cuenta que mucha de esa información se puede sacar y la película se sigue contando incluso de una forma mucho más potente. Y creo que fue algo que descubrimos fuertemente en esta película, de empezar a quitar mucha cosa, sobre todo mucha cosa puesta en texto, digamos, una película donde son personajes hablando mucho tiempo. Y nos dimos cuenta, digamos, y particularmente también me di cuenta de eso, de que podíamos limpiar un montón de esas cosas y que la película incluso adquiría una potencia mucho más linda, ¿no? Y vos ahí podías, digamos, darle devoluciones. ¿Cómo llegan a ese rodaje con vos ahí? Respecto al guión, decís. Sí. Sí, no. Las devoluciones. No, yo le habían hecho tanta evolución en mi vida. ¿Qué le íbamos a seguir diciendo? No. Yo ahí. No. La verdad no le hice evoluciones, le dije que me gustaba mucho y yo ya entendía que ese guión ya tenía que ser filmado, digamos, ya era hora de que se filmara. Y sí, yo edité en paralelo el rodaje. A mí la verdad me cuesta mucho hacer devoluciones de las escenas cuando son cortes tan primarios, entonces no creo que yo le haya podido hacer devoluciones de eso, pero sí sirvió para ver algunas cuestiones desde la apuesta que quizá no estaban tan resueltas o que eran como muy jugadas desde lo formal y que entonces Nadir decidió filmar, gracias a que pudimos avanzar en paralelo el rodaje, filmarlas de nuevo. Eso pasó puntualmente con una escena. Y después, sí, para retomar lo que él contó sobre el trabajo de los textos, creo que la película tiene una particularidad muy grande y es que es una película con muchos diálogos, pero que esos diálogos a nosotros, no, digamos, que esté filmada esa información escrita, nos sirvió para jugar a hacer eso de retirar y decir, bueno, ¿hasta dónde podemos ir sacando? Y la historia se cuenta igual, digamos, y hasta dónde generamos eso que nadie le dice misterio. Digamos, hasta dónde no contamos todo y dejamos que algunas cosas no se cuenten nunca y esté bien, que no se sepa cómo fue exactamente algo del pasado de los personajes, pero que esté, bueno, ese trabajo ahí que es como un trabajo como muy fino, digamos, ¿no? O sea, qué cosas que van a adquirir más poder si no están dichas. Y qué cosas necesita el espectador para seguir haciendo pie sobre la historia y para no naufragar y no entender nada de lo que pasa, digamos. Entonces, en ese equilibrio un poco delicado nos fuimos moviendo y sobre todo en la primera mitad de la película, donde hasta llegar al punto medio, que es ese desayuno con el chico que se queda a la noche en la casa, digamos ese desayuno de los tres, como que hasta ese momento es casi como que no estás entendiendo mucho en un punto. Ahí hicimos lo que quisimos en un punto, ¿no? Como que dijimos, bueno, clima, atmósfera, extrañamiento, sumergirnos. Es como una propuesta como muy inmersiva, digamos. Y cuando ya estás como sumergido en ese clima extraño, raro, incómodo, medio doloroso por momentos, decir, bueno, ahora sí. Y entonces la película tiene para mí como dos partes como muy marcadas en términos de ritmo. Me parece que pasan como dos cosas bien distintas en esas dos partes y que está buenísimo porque es como un poco, yo recién pensaba cuando la veía,
que la película hace un poco como ese proceso de empezar desde la oscuridad y iluminarse, ¿viste? Cuando las películas parece que van a hacer todo el tiempo lo mismo y después dices, ah, no, pero acá empieza a abrirse algo y se va iluminando y se va iluminando. Y para mí la película termina con esa posibilidad de la luz. No sé si termina luminosa, digamos, pero termina como con esa posibilidad y esa es la transformación que hace la película y que hacen los personajes. Hermoso. Hay un tema con estos dos personajes que se vuelven a ver después de mucho tiempo y esta conversación bastante tensa que tienen en este comienzo que, digamos, no vemos lo que el otro está diciendo, sino cómo se está sintiendo el otro con la presencia de, bueno, este armado de esta conversación de ellos dos. ¿Es algo que es una propuesta que vos tenías desde el principio? ¿Si es algo que trabajaron en el montaje? Sí, no, lo encontramos después. Okay. No, yo pensé que no, ¿eh? Yo cuando lo vi dije, bueno... No, digo, un poco sí, esa escena precisamente era mucho más larga. Dicho sea de paso, era una escena que duraba como 15 minutos en donde se explicaba toda la película. En la primera escena. Que la volamos entera. Y después, sí, la escena estaba filmada en plano contra plano. Y nunca comparten en plano porque había una decisión formal de que los personajes al principio de la película no compartan el plano. Por ahí, por una idea un poco formal, ¿no? Digamos, como un poco ideológica de que pensábamos que los personajes no estaban preparados en ese momento para compartir el plano. Ellos estaban tan distanciados en su relación que tenían que tener planos individuales. Y después fuimos encontrando que lo más potente era la incomodidad del otro. Entonces, nada, se fue construyendo esa ida y vuelta más del que recibe que del que dice, que fue un descubrimiento que lo fuimos buscando, no sé, fue apareciendo ahí. Sí, en eso yo quiero decir que Nadir es una persona que da mucha libertad. Eso que vos preguntaste, bueno, es hermoso trabajar con él porque primero que a mí me dio muchísima libertad de proponer y por otro lado tenía como una conceptualización muy clara, como por ejemplo esto de los diálogos. Entonces lo de los diálogos yo siempre lo cuento porque me parece como muy didáctico, digamos, como esto de cómo se puede reflexionar sobre las decisiones formales de las películas. Y él entonces me dijo claramente, ellos no tienen derecho a compartir el plano en la medida que están distanciados afectivamente. No podemos verlos juntos en un plano porque ellos están lejos. Entonces ahí era como digo, eso es tan claro que es como encantador. Entonces, bueno, desde ahí construíamos. Y cuando ellos realmente aparecen juntos en un plano secuencia, hablando, que el gran plano secuencia obviamente es el plano del final, evidentemente se siente esa cercanía en el vínculo. Y creo que es una película muy de los vínculos en general, muy de los vínculos de la amistad, del amor, de la familia, de todo. Y hay un punto en el que también jugamos mucho a enrarecer o a convertir en algo un poco más ambiguo el vínculo que unía a los personajes, porque en un momento eran dos amigos que se reencuentran. Y cuando empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que retirando texto y explicaciones podía ser como dos personas que no sabes bien qué son todavía, que podrían ser expareja, amigos, hermanos, o no sé, bueno, hermanos no, pero bueno, otras cosas. Digo, podrían ser un montón de cosas hasta que descubrí que realmente eran, bueno, amigos. Entonces, hasta la proposición fue saquemos eso de la sinopsis, o sea, que la sinopsis no anticipe ese vínculo, digamos, que vos sepas que son dos personas que se reencuentran, Pablo y Jessy. Y después la que película te permite descubrirlo, porque si no es como que era como anticipar mucho. Entonces en ese tono en esa idea de construir el extrañamiento del clima y como invitar a ese momento atmosférico de la historia, era como que el vínculo también se demora en clarificarse, digamos. Sí, y que empezaba a aparecer también ese tercer personaje, digamos, porque claramente digo, la película se termina construyendo como un triángulo. Y nosotros planteamos desde un inicio, digamos, la película, digo, creo yo que hace un ejercicio de filmar eso invisible, digamos. Entonces trabajamos también a partir de esa pauta, digamos, cómo filmar lo invisible, cómo poder filmar la ausencia. Y ahí empiezan a aparecer ciertos elementos como esos carros, como esos espacios vacíos, como el viento como elemento narrativo que también tiene una conceptualización de lo invisible, digamos.
y como también, digamos, a partir de la ambigüedad de la relación de estos personajes, este tercer personaje cobra mucho más fuerza y genera un misterio también, que encima si con el título no le propones misterio, ¿viste? Te tiran con algo. Porque nada, no sé, me parece que también eso, digamos, estaba como esa necesidad de generar ese tercer personaje a partir de la puesta y a partir del montaje, digamos, porque también en el guión había secuencias como más claras, digamos. Después un poco hicimos pelota el guión a la hora de montar la película, un poco lo tiramos y empezamos a mover bloques y empezamos como a construir la presencia de esa ausencia, mucho a partir del choque de escenas, ¿no? Y bueno, nada. Y un poco también sin abusar de ciertos recursos que en principio estaban pensados para construir ese personaje del muerto, como pueden ser los carros de traveling o... no, lo del viento sí estuvo muy bien que esté siempre, pero había como unos traveling también sobre el personaje de Jazmín, que eran muchos. Y entonces como que en un momento decimos, bueno, sí, este plano es hermosísimo, pero... como que pierde fuerza el otro, digamos, como empecemos a elegir, porque si reiteramos tanto el recurso es como un subrayado que ya es como, bueno, como empieza como una monotonía. Bueno, así que ese ejercicio de, bueno, elegir lo más potente, el menos es más, que ya sabemos. Pero eso estuvo como bueno también como entender que el recurso estaba bien, digamos, desde la decisión de dirección y desde lo que se había filmado, pero que era necesario como irlo dosificando para que realmente fuera potente, digamos. Yo en un momento, me acuerdo, me emocioné, quería sacar todo. Yo, saquemos escenas. Y ahí apareció Lu a defender escenas que nunca Lo cual nunca me hubiera imaginado que iba a pasar. No, yo tampoco. Nunca pensé que iba a querer sacar escenas. Y... Sí. Nada, anécdota. Vos empezaste a trabajar paralelo al rodaje y trabajabas sola. ¿Vos ibas a ver las escenas el sábado o cómo se organizaron para ir como...? Porque entiendo que se filmó cronológicamente. ¿Por los actores fue así el tema? No tanto, no fue tan cronológico. Hubo una intención de hacerlo cronológico, pero en realidad hicimos una semana de exteriores en donde rompimos la cronología y después las 2 semanas de interiores sí fue como un poco más cronológico, que es todo lo de adentro del departamento. Pero en realidad trabajamos, Lu empezó a editar la segunda semana, entonces íbamos como una semana desfasados y nos juntamos, que fui 2 veces a ver el material. Sí, porque la primera vez casi me muero. Él casi se muere porque él se tenía que ir de viaje, era muy extraño todo. Las semanas habíamos terminado el rodaje y a los 3 o 4 días él se iba a Italia porque había quedado con este proyecto en un lab de, no sé, en Torino. Bueno, y lo que pasó fue que él necesitaba ver ese primer corte antes de irse y entonces voy a contar una anécdota. Porque, bueno, yo estaba como re entusiasmada de que podía tener el corte de guión y lo tuve, el corte de guión, todo. Entonces lo vemos. Y bueno, y Nadir se va. Y yo me quedo como con la sensación de, bueno, ahora viene la mejor parte. Nadir se fue, se va a distanciar, yo voy a poder trabajar sola, hacer mi propuesta. Y bueno, nada, y mucho tiempo, pero muchísimo tiempo después, te diría meses después, de hecho, ya habiendo cerrado el corte final y todo, Nadir me confiesa que, bueno, que él se fue re mal a Italia. Se fue como re preocupado. Y que estaba re deprimido con ese corte y que hasta llegó a pensar, lo voy a decir, que no nos íbamos a entender trabajando juntos. Y yo como para mí fue como una revelación muy grande que él me confiese eso, porque digamos yo realmente no había dimensionado lo tremendo que puede ser para un director ver un corte de guión. Y sobre todo tan cerca del rodaje. Y ahí Nadir me hizo entender, después de muchas conversaciones afectivas, porque bueno, somos muy amigos, que realmente, digamos, el corte de guión es un momento de mucha angustia para un director. Y eso me hizo entender muchas cosas. Y ser como... y empezar a ser como más cuidadosa, digamos, de en qué momentos, de cómo acercar, de qué tipo de optimismo tratar de dar. Sí, es que fue un poco así. Yo venía como también con la adrenalina del rodaje, súper roto. Es más, estaba medio escabio ese día, creo, no sé, no me acuerdo. Pero sí, de repente era un corte de 2 horas en donde de repente te enfrentas, digamos, como director o como directora a como el fracaso de tu guión en cierto punto, ¿no? Digamos,
cuando ves la escena de principio a fin montada una al lado de la otra, claro, le falta todo el trabajo de montaje, digamos. Entonces, bueno, sí, claro, o sea, filmar no es... Hacer una película no es filmar un guión, digamos. Nada, y yo me iba, estaba como medio... Y nada, y fue difícil. Yo en realidad en ese momento no se lo digo a Lu, porque yo también entendía que había que trabajar sobre el material. ¿Tanto tiempo después te lo dije? Mira. Perdón, fue casi una casualidad que yo me enteré de eso. Guardo bien secretos. Nada, lo mismo después, yo estuve un mes afuera, cuando volví, creo que fue en enero, hicimos 2 semanas más de montaje hasta arribar a otro corte, que era mucho más interesante. Después frenamos, hicimos unos visionados, varios visionados con parte del equipo técnico, con los actores y con otra gente, y después trabajamos 2 semanas más y la cerramos la peli. Que esas primeras 2 semanas después del corte de guión fueron fabulosas, digamos. Porque también, digamos, a mí me pasó algo particular, digamos, que eso, digo, la película me volvió a sorprender, digamos. Yo ya estaba muy cansado de la película, o sea, estaba muy cansado del proceso guionado, muy cansado de la preproducción, digamos, muy cansado del rodaje que se acotaba, de que había que sacar, no sé, como de toda esa vorágine, de cómo venimos filmando hace un par de años, que es cada vez más desastroso. Y más limitado. Entonces estaba muy cansado, digamos, y de repente sentarse a ver un corte diferente y ver otra película, la verdad que a mí me sorprendió, me renovó las energías de una forma como muy zarpada, ¿no? Digamos, como ese segundo corte, donde ya empezaba a parecer una película, ya había personajes, ya... digamos, y me pasó 2 veces, digamos, una vez con ese corte con el cual hicimos los visionados y otra vez con la mezcla de sonido, digamos. Es como que me volví a sorprender, digamos. Había algo de la película que seguía estando vivo y que me sorprendía, digamos, y eso me parece que, nada, está buenísimo. Bien, o sea, lo que hicieron fue, o sea, ¿cuánto tiempo trabajaste vos para llegar al primer corte? 12 jornadas trabajé para llegar al primer 12 corte. jornadas. Sí. No sé por qué tengo todo tapado, chicos, yo me acuerdo Previo a que muy él del se fuera de viaje. Sí. No, en realidad, Bien. digamos, trabajamos, sí, esas jornadas y en total fueron 7 semanas de montaje a lo largo de 3 meses de calendario, digamos. Ajá. Ah, bueno, porque yo siempre trabajo así. O siempre, no, sí, siempre, nunca trabajé de otro modo. Y ahí- No puedo trabajar de corrido, digamos. Ah, claro, está bien. Y ahí llegaron a un corte de ¿cuánto tiempo? Porque ahí fue el proceso de empezar a sacar, digamos. Claro, o sea, en el primer corte tenía 1 hora 55. Ujú. Y el corte final tiene 75 76. minutos, 76 minutos. Ujú. sacaron Sí, bastante sacamos mucho. Sí, casi todo lo que sacamos es texto, o sea, diálogo. diálogos de los personajes. Sí, casi todo. Bien, ahí vamos a la parte también de la construcción sonora de también estos exteriores o sea, por un lado está la situación de este Martín, digamos, que nadie deja ir, que está ahí como... y después también los momentos de Jazmín, que tiene como su atmósfera tan ahí... Digo, ¿esto cómo fue? ¿Lo trabajaste vos? ¿Hiciste propuestas? ¿Trabajaste con la directora de sonido? Bueno, yo no lo trabajé. O sea, no lo podía trabajar, no tenía elementos para trabajar. A mí me pasa que a mí me encanta hacer como una propuesta de diseño sonoro en montaje, pero en este caso no tenía el elemento porque yo no sé ecualizar. Entonces me faltan como herramientas y bueno, y lo que hicimos fue pedirle a Jessy, que está ahí, Jessy Suárez, le pedimos que sí nos propusiera como una aproximación sonora a esos climas de los vientos sobre todo, que era lo que más necesitábamos para poder construir las partes de los traveling, del espacio vacío, que es un poco como lo que le da materialidad a la presencia del muerto. Entonces ahí Jessy, con esos ambientes que nos dio, para nosotros fue fundamental porque sin eso, o sea, era como muy difícil sentir como el tempo, el plano, imaginarse un sonido extrañado que era realista, o sea, era como rarísimo. Entonces, bueno, la verdad que el resto de la película lo tuvimos que trabajar con un sonido realista y bueno, un poco ir, sí, testeando, digamos, yo podía usar referencias como muy leves, digamos, como de cosas externas, como puede ser la lluvia, pero
digamos, en sí, es muy gracioso porque ese ambiente bien igual lo repetimos 500 veces a lo largo del corte. Y para mí también fue hermosísimo como poder ver después el trabajo de Jessie. Fue también para mí un descubrimiento personal, digamos, desde el montaje. Todo ese trabajo sonoro fue muy, muy, muy grande el crecimiento dramático de la película. El inicio de la película, esta voz en off, esta situación, desde el inicio lo teníamos en los planes o qué pasó o cómo fue eso, la construcción de este personaje que está tan ausente pero tan presente. Sí, eso estaba así, siempre fue así. Era bastante más largo el texto y había una intención en la preproducción de que sea un plano secuencia. Por cuestiones de técnicas no pudo ser, entonces lo tuvimos que filmar cortado. Pero siempre fue esa caminata de espalda con la soga, con el muerto flotando. Y lo que sí después fue una propuesta de Lu, fue empezar a construirlo a través de jump cuts y poner esos bloques en negro como separadores. Eso fue una propuesta de Lu y que descubrimos que funcionaba muy bien porque le daba ritmo y le daba respiración. Y nos permitía además también sacar algunas partes del poema para que no sea tan largo. Que eso estuvo desde un principio casi. Fue como una de las primeras propuestas. Yo creo que ya en el corte de guión estaba. Porque no había material para hacerlo en pleno secuencia. Entonces como apareció a partir de un impedimento, digamos, apareció como ese recurso que la verdad que me parecía. Nada, estuvo buenísimo. Lu también hizo mucha propuesta de reencuadre para que funcionaran los cortes, que es algo que se mantuvo después en la postproducción. Eso, ¿contesté o tiré fruta? Ah. Viéndola por segunda vez a la película, me gusta mucho el recorrido de estos dos personajes tan distintos, que a su vez están tan anclados a algo que no pueden soltar, justamente, que es esta muerte, y cómo va creciendo esa relación entre ellos hasta que pueden soltarlo y hasta el exterior, digamos, también descansa digo, no sé si me estoy enredando mucho, pero es la sensación que tengo cuando terminé de verla la película. Me gustó como ese recorrido tan bien contado, que bueno, no sé, digamos, si esto, supongo que sí, obviamente está planteado desde el principio, pero ¿cómo fueron ustedes trabajando esa evolución, digamos, de este personaje? Me parece hermoso cómo lo contaron. No sé si es claro lo que estoy diciendo. No, sí, claro. Yo en realidad quería, aprovechando que hablaste de la sensación, quería contar una cosa que me acordé. No, ya ahora te respondo la pregunta. No, que digo, en este proceso como de abrir la peli antes de terminarla y de los visionados que hicimos, yo tengo un recuerdo que hubo uno particularmente intenso, que fue cuando invitamos a la gente de cine, que eran algunas directoras, directores, guionistas, montajistas. Y fue duro, digamos, porque claro, ahí es como que te enfrentas a esta manera de devolverte una mirada en donde vos no sabes bien si lo que te dicen es lo que ellos hubieran querido hacer con esa película o es lo que realmente entienden que la película está proponiéndose transitar. Entonces es un poco difícil discernir. Y es bastante avasallante en el punto de que es mucha exposición, bueno, muchas cosas, ¿no? Y yo recuerdo que después de ese visionado nos quedamos con Naira hablando muchísimo, era de enero, hace calor, estábamos así como una noche de calor, y hablamos, y fue así como una cosa como muy, como de renovar las decisiones ya tomadas, de decir, bueno, esto sí, esto no, digamos como eso también de la pregunta de ¿y qué pasa con esto? Bueno, y yo me acuerdo que en un momento Nadir dijo una cosa que yo la recuerdo siempre, porque bueno, él siempre dice cosas que yo recuerdo, después se olvida y yo las agarro así como las meto en mis cuadernos. Y él dijo eso, dijo que una película es la sensación que te deja cuando termina. Y vos hablaste recién de la sensación y me parece que eso también es algo que yo entendí un poco con instrucciones, que bueno, que sí, que en realidad nuestro trabajo es ese, digamos, es como lograr transmitir una sensación y que después de ahí es obviamente, bueno, el recorrido de los personajes, la estructura y todo lo técnico, pero digamos en sí, si la película te dejó resonando algo, me parece que ahí es como que la película tuvo sentido. Y yo también el otro día pensando en esto que íbamos a hacer hoy, estaba pensando en otra cosa más, que es como montajistas o editoras nos vinculamos afectivamente con las historias que se cuentan.
Y a mí me pasaba que, bueno, yo, digamos, no tengo un amigo querido que se murió o una expareja que se murió, pero pensando me di cuenta que yo en cierta forma estaba atravesando un duelo también cuando editamos la película con Nader. Yo venía de un año muy doloroso para mí que tenía que ver con dejar de entender una forma de trabajo y de cómo hacer cine de manera colectiva, como yo pensaba que estaba bueno hacerla, y había decidido un poco, bueno, abrirme, ser freelance, todo un camino nuevo que era re doloroso. Y en eso, que nadie renovara como su decisión de que yo hiciera el montaje de la película, bueno, ahí como que yo transité mi duelo y digo, y lo pongo en ese lugar absolutamente personal porque creo que realmente son cosas personales. Digo, como que hay películas que si no te mueven algo de lo personal, casi que no las podés editar. O por lo menos a mí me pasa eso. Y bueno, y me gustó como esta referencia a la sensación, digamos. Creo que es como que la clave está un poco ahí. Bueno, y lo de acá. No me acuerdo. No, me es que acuerdo lo la de los pregunta. personajes, ella preguntó lo de la construcción de la ¿Cómo sigo transformación de después los personajes. No, es que eso estaba muy, a mí me parece que eso sí venía muy de guión. Digamos, el guión era muy sólido, lo que le pasó al guión era que sobraban cosas capaz, que era muy explícito, pero el guión, Dios, estaba muy bien. Sí, era un guión que tenía mucho trabajo, sobre todo en la transformación de personajes, porque era un guión de personajes. Sí. Porque era un guión bastante deforme en su estructura, digamos, porque es un guión sin un primer acto, con un falso detonante, digamos, porque el conflicto viene de antes. Era como una serie de mentiras estructurales en donde en realidad sí, era re mentiroso el guión. Pero en realidad lo que sí estaba construido muy sólidamente era el arco de transformación de los personajes y de su relación. Entonces, digamos, eso fue algo que venía de rodaje, digamos, creo que es algo que los actores entendieron muy bien y que pudieron transitarlo de una forma muy zarpada, digamos. Y después, bueno, nada, sí, hay una construcción de montaje que claramente acompaña como toda esa serie de decisiones y un trabajo de sonido también que acompaña, porque, digamos, toda la tonalidad de la película va variando hacia el final, digamos, todos esos vientos se transforman en música hacia el final, digamos, por ahí son cosas que son un poco imperceptibles en un primer visionado de la película, pero sí hay toda una intención de liberación en la película, digamos. Los traveling al principio son in, al final son out, digamos, hay como toda una serie de decisiones que están puestas ahí desde lo formal para generar esa sensación. Por ahí uno viene y las cuenta y parecen unas ñoñadas bastante sonsas, digamos. Yo no soy como muy amante de lo formal, digamos, y de repente, digamos, la película es bastante formalista. Pero creo que está todo puesto con la intención de generar esa sensación de liberación hacia el final, ¿no? Como de reconstrucción de cierto vínculo y de la posibilidad de soltar. Y como la poesía también está puesta en ese sentido en la película, digamos. Para mí la película habla del lenguaje, sobre todo. Y la relación de estos personajes está puesta en lo no dicho, más que en lo dicho, y cómo en realidad la poesía viene un poco a ser el traductor de lo que no se pueden decir. Y creo que en montaje también discutimos un montón de eso, de cómo podíamos construir una película, poesía en la película sin solamente ser personajes recitando poesía, pero también por eso se sacó mucho texto también, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que se podía generar poesía, o yo personalmente, digamos, no se habló en plural, pero digo, yo personalmente me di cuenta que se podía generar poesía a partir de la gramática cinematográfica, a partir de los elementos cinematográficos, y no solo de los personajes diciendo poesía. Y eso fue como algo que nos fuimos dando cuenta, creo que en todo el proceso, digamos, no solo en el montaje, pero sí es algo que claramente visualizamos en montaje. Y yo también quería aportar algo sobre el trabajo del tono actoral de los dos protagonistas, la protagonista y el protagonista. Bueno, que hay un punto en el que venían de lugares muy distintos, o sea, Santi y San Paulo en realidad es de teatro y era su primera película, digamos, su primera experiencia en cine. El Jazmín, bueno, obviamente tiene muchísimos años de experiencia en cine, y entonces estaban como muy dispares ellos, digamos, ¿no? Como sobre todo al principio, que al principio, digamos, no estaba tan mal en un punto porque
también eran dos personajes que se reencuentran y como esa parte sí fue filmada más cronológica, esa incomodidad, un poco esa tensión extraña se trasladaba al plano y estaba bien, digamos. Pero después había algo, sobre todo en la manera de decir los textos, que, bueno, que era como difícil para mí, digamos, de equilibrar o de matizar, y que fue un trabajo, bueno, nada, digo, como dentro del trabajo del montaje, creo que uno de los trabajos centrales fue el de los textos y el de cómo equilibrar un poco los tonos actorales para acompañarlos, también digo, para no, bueno, o sea, no es para no dejar expuesto a nadie en un punto también, y bueno, creo que en ese sentido, dentro de todo, es bastante orgánico de alguna manera, y ay, perdón, estaba por contar algo más. Bueno, no, y en relación a la construcción de los personajes, digo esto, ¿no? Como el trabajo sobre el tono, que también te permite un poco, asignar esos protagonismos que emergen del material. De alguna manera, Jazmín también es avasallante, digamos, ¿no? Es como muy magnética, muy hermosa, muy todo, o sea, todo lo que hace está bien, entonces vos querés verla siempre y decís quiero ser como ella, pero bueno, está bien, digo, tenía un protagonista al lado, digo, hay gente que, por ejemplo, vio este corte que les cuento del visionado aquel, y después vio la película terminada y me comentó un amigo, que me comentó que él sentía que de repente Jazmín se había convertido en la protagonista, digo. Y bueno, y son cosas que surgen un poco también de esta como potencia, magnetismo de lo actoral que sucede después en rodaje y en la cámara. Yo no sé si es tan así, me parece interesante la idea, digamos, pero bueno, creo que sí, que el trabajo, digo, los personajes estaban muy sólidamente construidos desde guión, pero que evidentemente el poner el cuerpo de esa actriz y ese actor es como clave. Bueno, hermoso, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por toda la magia que tiraron. Hermoso. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Y yo quisiera, como es la última función, me gustaría que toda la comisión de EDA Presenta venga, porque hay un montón de gente que trabaja para que este ciclo se lleve adelante. ¿Pueden venir, por favor? Así los ven y se sabe quiénes son. Ale Arenas, Marina Frigerio, Cris Carrasco, Guille. Nico Brucaló, Charlie Cambariere, Ana, que no voy a pronunciar su apellido. Bueno, yo. Gracias por venir. Toda esta gente trabaja en la comisión para que el ciclo salga adelante, hermoso, todos los meses. A brindar, gracias por venir.